Hay gente, ustedes se han conectado a la maravillosa serie titulada Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Mis amados hermanos, ustedes son bienvenidos al capítulo número 33. Ya tenemos 33 capítulos, Los Reyes del Norte y del Sur en su tercera parte. Es un capítulo bastante largo de más de 40 versículos, pero ahí estaremos. Y no son fáciles, pero ahí estaremos. Bien, para iniciar vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, qué dicha estar ya en estos minutos, en estas horas de tu día de reposo y sobre todo abrir tu palabra y estudiar de ella en las profecías de Daniel capítulo 11. Pedimos, Espíritu Santo, tu presencia, tu dirección con nosotros en el nombre sagrado y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo anterior habíamos quedado nosotros en el versículo 13 de Daniel, capítulo 11. Y antes de entrar a estudiar a partir del versículo 14 de ese capítulo 11, que es bien largo, declaramos algunas diversas posiciones teológicas que existen a partir de ese versículo. En resumen, las clasificamos en la siguiente manera como la tenemos en pantalla. Unos dicen que los versículos 14 al 45 continúan con la narración de la historia posterior de los reyes seleucidas y tolemaicos, o de Ptolomeo. Otros dicen que a partir del versículo 14 entra en escena Roma, el siguiente gran imperio mundial. Otros opinan que los versículos 14 al 35 pues esbozan el curso de ese imperio romano y de la iglesia cristiana. Y otros dicen que no, que se refieren de ahí en adelante los versículos es Antíoco IV Epífanes, que gobernó del año 176 a.C. al 164-163 a.C., asoló a Judea, asoló el templo, puso una estatua del Júpiter olímpico en el atrio y otra en el lugar santísimo, cocinó cerdos ahí en el altar del sacrificio y se llevó todos los muebles, asoló el templo, destruyó el templo, destruyó las murallas, mejor dicho, y trató de imponer la religión griega, el paganismo griego. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que este capítulo pues, se presta para muchos hechos históricos. Sin embargo, hemos adoptado una vía inteligente donde vemos sí un poco la prolongación de los Seleucidas y los Ptolomeos, pero también el aparecimiento del Imperio Romano, como lo vamos a ver esta noche. Entonces, comencemos la tarea con el versículo 14, que es el que dice que de aquí en adelante causa problemas. Y nos dice entonces el verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Pues justamente los Ptolomeos, los de Egipto, ¿ya? Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. De tu pueblo, el pueblo judío. Entonces, aquí habla pues de que se van a levantar muchos contra el rey del sur, lógicamente, el rey del norte, los Seleucidas, los descendientes de Seleuco, donde está Antíoco. Y también van a haber judíos traidores que se van a levantar contra el pueblo de Dios. Veamos la frase, hombres turbulentos de tu pueblo. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Es posible que se refiera al mismo Antíoco Epífanes. Vamos a retroceder dos pulsaciones, por favor. Paramos en Antíoco III. Es posible que se refiera al mismo Antíoco Epífanes, que está en el norte y ataca al sur,
de quien hablamos ampliamente en el tema anterior y como registra el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, la página 895, literalmente los hijos, ahí donde dice hombres turbulentos de tu pueblo, pues debiera decir los hijos de los quebrantadores de tu pueblo. Si se entiende que los hombres turbulentos son de tu pueblo, quizás se aplica a los judíos, que vieron en la lucha internacional de su tiempo una oportunidad para fomentar intereses nacionales y estuvieron dispuestos a ir más allá de lo legal para lograr un propósito. Por otra parte, si se entiende que se habla de quienes quebrantan a tu pueblo, entonces se referiría a los que actúan violentamente contra el pueblo de Dios. En este sentido, Pulsemos se lo ha interpretado como una referencia a los romanos, que finalmente en el año 63 antes de Cristo despojaron a los judíos de su independencia y más tarde en el año 70 después de Cristo y 135 después de Cristo destruyeron el templo, la ciudad de Jerusalén y corrieron a todos los judíos por el mundo antiguo. En realidad, durante el reinado de Antíoco III, este que tenemos ahí en pantalla, el malo, cuando los romanos intervinieron para proteger los intereses de sus aliados, Pérgamo, Rodas, Atenas y Egipto, se hicieron sentir por primera vez en los asuntos de Siria y Egipto, o sea que hubo como una especie de pactos ahí, de uniones. Pero sigamos con el versículo 15, en el cual dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, el rey del norte, Antíoco, y las fuerzas del sur, los Ptolomeos, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Ay, ay, ay. El rey del norte vendrá. En este caso, pues después de los comentarios del versículo 14, este versículo continúa con la narración comenzada en el versículo 13 respecto a la segunda campaña de Antíoco Epífanes, el ilustre, que los judíos lo llamaron Epímanes, el loco, en su campaña contra Palestina. Y aquí dice que se va a tomar la ciudad fuerte. El hebreo, aquí en hebreo, vamos a pulsar ciudad fuerte. En hebreo, Irmisarot, literalmente, que es la palabra original ahí, dice ciudad de fortificaciones. Así debería haberse traducido, no ciudad fuerte, sino ciudad de fortificaciones. Es posible que aquí se haga referencia a Gaza, que cayó en manos de Antíoco en el año 211 a.C., después de un largo asedio, porque tampoco eso fue fácil. Era una ciudad fuerte. Pero algunos comentadores piensan que este pasaje más bien se refiere a Sidón, que está un poco más al norte, ahí en el mar Mediterráneo, y Antíoco también atacó a Sidón, la rodeó, pero un ejército egipcio interviene ahí en esta misma guerra y después de un asedio grande de Antíoco forzó a los egipcios y tuvieron que rendirse los Ptolomeos. Entonces, no se sabe exactamente si esta ciudad fuerte fue Gaza o fue Sidón. Verso 16. El que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El que vendrá contra él hará su voluntad. Y claro, está hablando del rey del norte, que es el que ahorita está pues en su apogeo. Y dice, no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Se cumplió con Antíoco Epífanes en su invasión a Palestina. Pulsemos para decir que la tierra gloriosa, siempre que se hablen las profecías de Daniel de la tierra gloriosa, es Palestina. Eso lo vimos en los capítulos 8, 9. Y ahora
según la opinión de que los romanos aparecen aquí en el versículo 14, la conquista de Palestina que se describe aquí correspondería con la de Pompeyo, pero ese Pompeyo, pulsémoslo, veámoslo, eh, eso va a ser en el año 63 antes de Cristo, mucho después de Antíoco. Entonces, eh, los romanos estarán en la tierra gloriosa y será consumida en su poder, el poder romano, porque en el año 63 antes de Cristo había una disputa ahí entre dos hermanos, Hircano y Aristóbulo, que eran rivales por la lucha por el trono de Judea, eran descendientes de los macabeos y se peleaban ahí. Entonces aprovecha Pompeyo y viene y hace una especie como de pacto, pero más tarde los traiciona como hacía siempre Roma. Y los defensores se encerraron detrás de los muros del templo y dice la historia que durante 3 meses resistieron a los romanos al mando de Pompeyo. Fue en esta ocasión cuando, según Josefus, Flavio Josefus, que es un historiador de ese primer siglo, Pompeyo levantó el velo y contempló con asombro el lugar santísimo, hasta allá se metió. Y claro, estaba vacío puesto que el arca había estado escondida desde el exilio con Nauconosor. Acordémonos que cuando llegó Nauconosor, ya el arca no estaba en el lugar santísimo. El arca fue escondida por Jeremías y algunos sacerdotes hasta el día de hoy. Por decir Jeremías y algunos sacerdotes, porque yo pienso que más bien fue Dios el que escondió el arca, porque tiene los 10 mandamientos originales escritos con el dedo de Dios. Vamos al versículo 17 entonces. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Y está hablando, obviamente, del rey del norte. Y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. O sea, aquí aparece otra vez la rivalidad entre el rey del norte y el rey del sur. Y esta vez el rey del sur habla de una hija de mujeres. Es muy probable que ya en estos versículos el rey del norte sea Roma y sea el rey del sur Egipto, los descendientes de Ptolomeo. Y claro, al decir, le dará una hija de mujeres para destruirle, dice ahí el versículo, pues es probable que haya aquí una referencia al hecho de que cuando Ptolomeo 11, decimos primero, Auletes murió en el año 51 antes de Cristo, y ya es el tiempo del Imperio Romano, puso a sus dos hijos, Cleopatra y Ptolomeo XII, bajo la tutela de Roma, imagínense. Así que eran unos títeres ahí bajo la tutela de Roma. Vamos a ver que respecto a la expresión hija de mujeres, como dice aquel versículo, para destruirle, el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto y la página 896 dice lo siguiente, que lo expresa mejor que mis propias palabras. Y dice entonces, una expresión desusada posiblemente para dar énfasis a la feminidad de la mujer a quien se hace esta expresión, esta referencia. Algunos han aplicado esta expresión a Cleopatra, hija de Ptolomeo XI. Fue puesta bajo la tutela de Roma en el 51 a.C. y 3 años más tarde llegó a ser la amante de Julio César, que había invadido a Egipto. Después del asesinato de Julio César, Cleopatra entregó su afecto a Marco Antonio, otro César, rival de Octavio, heredero de César. Octavio más tarde, se llama Augusto, derrotó a las fuerzas combinadas de Cleopatra y de Antonio, de Marco Antonio, en la batalla de Accio en el año 31 antes de Cristo. Por eso entonces dice como dice el versículo, ¿no? Dio una hija de mujeres a Cleopatra. Sigamos leyendo. Al año siguiente, el suicidio de Marco Antonio
al darse cuenta que no podía, al año, entonces Cleopatra, al año siguiente, se suicida, ¿ya? Eh, en la opinión de algunos, parece que ese suicidio fue obra de Cleopatra y eso abrió paso al nuevo vencedor. Entonces Cleopatra se suicidó al darse cuenta que no podía seducir a Octavio. La dinastía tolemaica de Egipto terminó ahí, ya, con Cleopatra. Y desde el año 30 a.C., Egipto fue una provincia del Imperio Romano. La tortuosa conducta de Cleopatra condice bien con las especificaciones de la última frase de este versículo, pues Cleopatra no estaba de parte de César, sino que fomentaba sus propios intereses políticos. Y hasta aquí el comentario del comentario bíblico adventista. Vamos al verso 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Está hablando del rey del norte que ahora es Roma. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. En este caso, el rey del norte aquí es Julio César, ¿ya? Y el príncipe que aparece ahí va a ser Pompeyo. Algunas guerras en otras partes del imperio hicieron que Julio César saliera de Egipto. Obvio, no podía quedarse ahí. El partido de Pompeyo, allá en Roma, fue pronto derrotado en las tierras costeras del África. En Siria y Asia Menor, César tuvo mucho éxito contra Farmaces, el rey del Ponto, y fue tomando bastante fuerza Julio César en ese tiempo. Habla aquí de un príncipe. En el hebreo se pronuncia Katzin y generalmente es para describir a un hombre de autoridad como en Isaías 1:10 lo dice, o más específicamente como un comandante militar, como aparece esa palabra en Josué 10:24, un comandante militar. Entonces, la profecía se aplica muy bien a Julio César ahí. ¿Qué dice el versículo 19? Que luego volverá a su rostro las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Ay, ay, ay. El rey del norte, ahora Julio César, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, sea para Roma, mas tropezará y caerá y no será hallado. Sí, Julio César fue asesinado en Roma en el año 44 antes de Cristo. Se fue para su tierra y allá un hombre que se llama Bruto lo asesinó. Puras reyertas políticas, claro. Vamos entonces al versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Note, se levanta otro cobrador de impuestos, pero no durará mucho y va a morir. Caramba. En el hebreo, la palabra ma'avir nojes, uno que se hace pasar como opresor. El participio nages de nagas, oprimir, exigir, se usa para referenciar a capataces. Entonces se está usando aquí en el hebreo para hablar de este cobrador de tributos que exigía, oprimió. Cuando los israelitas estaban en Egipto, se usa esta palabra ahora aquí para un emperador romano y los opresores extranjeros, según en Isaías 9:4, se utiliza esta palabra. Si el pasaje se refiere a un rey que habría de tomar, por supuesto, eh, por la fuerza por todo su reino, haría cierta opresión en todo su reino. La mayoría de los comentadores entienden que aquí se hace referencia a un cobrador de impuestos, aquí es el cobrador de tributos. Y en esos tiempos antiguos era para el hombre como una personificación misma de una opresión real. Nos dice Lucas 2:1, pongámoslo en pantalla,
que se registra que aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado. Y cuadra muy bien con este porque no solamente impuso un censo por hacer un censo, sino con los fines de cobrar tributos, saber a cuántas personas le va a cobrar. Entonces, se considera a Augusto César, el sucesor de Julio César, como el que estableció realmente el Imperio Romano, ya con tributos, con carreteras empedradas por toda parte. Falleció pacíficamente en su lecho, como dice aquí la profecía, no con ira ni en batalla, y después de un reinado de más o menos de 40 años, es el año ya 14 antes de Cristo. El versículo 21, a continuación, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y según la historia que venimos estudiando con el Imperio Romano, el que siguió a Augusto fue Tiberio. Tiberio gobernó entre el año 14 antes de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Y ciertos historiadores sostienen que hubo un intento premeditado de un tal Suetonio, Séneca y Tácito, que fueron famosos en el Imperio Romano, para ensombrecer la descripción, la reputación del carácter de Tiberio, porque dice que un hombre despreciable al cual no le darán la honra del reino. Sin duda se exageró, ¿no? Se exageró el cuadro, pero la profecía sí lo pinta. Sin embargo, hay suficientes evidencias como para mostrar que Tiberio era una persona excéntrica, mal comprendida y desagradable. Dice aquí que no darán la honra, no le darán la honra. Se traduce mejor el hebreo en el tiempo pretérito, no le dieron. Quizás se haga referencia al hecho de que originalmente Tiberio no estaba en el linaje real para la sucesión al trono, pero llegó a ser hijo de Augusto, el emperador anterior, por adopción. Y fue designado heredero del imperio solo cuando ya había llegado a la mitad de la vida, ya era un adulto cuando empieza a gobernar el imperio romano. Entonces tenemos nosotros que vamos a pasar ahora a nuestro versículo 22. También debería comentarles algo que se me está pasando por alto sobre Tiberio, y es que como era hijo adoptivo, entonces siempre lo vieron con indignidad ahí en el trono, y realmente él llegó ahí gracias a las maniobras de su madre que se llamó Livia. Livia con V corta. Bueno, el versículo 22 nos dice entonces que las fuerzas enemigas harán barrida, serán barridas delante de él. ¿De quién será? Delante de él como con inundación de agua. Recordemos que en profecía agua son multitudes. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Uy, 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 el príncipe del pacto. Aquí ya se nos cambia un poco el cuadro, ¿no? Las fuerzas enemigas serán barridas. El cuadro, evidentemente, es el de los ejércitos de soldados que se asemejan como una inundación. Tiberio tuvo gran éxito al dirigir varias campañas militares, tanto en Germania, que hoy la mayor parte es Alemania, como en el oriente, en las fronteras con Armenia y con Partia. Fue muy destacado como inundación de aguas, pero ellas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿No les suena familiar a ustedes esto del príncipe del pacto? Caramba, idéntico al príncipe que confirma el pacto en el capítulo 9, versículos 25 al 27, que ya lo estudiamos, hablando de las 70 semanas en los 2300 días, que dice, en la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías príncipe.
el príncipe del pacto. Entonces, por la profecía de Daniel 9, que ya la estudiamos lógicamente, queda claro que este era el Mesías, Jesucristo. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y sí, Jesús muere bajo el gobierno de Tiberio. Y claro, fue en el reinado de él, pero por orden del procurador de Judea, Poncio Pilato, que era gobernador nombrado por Tiberio, y Jesús fue crucificado en el año 31, el príncipe del pacto, destruido. ¿Cómo les parece la profecía? Es que no tiene quiebre, ¿no? Ahí vamos al ritmo de la historia, porque yo pienso que el mejor método para la profecía es el método histórico bíblico, ambos, llevarlos simultáneamente. El verso 23 entonces nos dice que después del pacto con él, ya que está nuestro cuadro del príncipe del pacto, de recordar las 70 semanas que hoy por tiempo pues no podemos repasar, pero allá en la última semana, la mitad de la semana, se le quitó la vida al Mesías, al príncipe, a nuestro príncipe maravilloso. Bien, vamos al versículo 23. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Un poquito difícil este versículo, ¿no? Algunos comentadores han sugerido que aquí Daniel como que retrocede en el tiempo y se refiere al pacto de ayuda y amistad entre los judíos y los romanos en el año 161 antes de Cristo. Y esta idea la respalda Flavius Josephus, el historiador judío del primer siglo. Da a entender eso. Esta opinión da por sentado que la opresión hebrea, judía, en el versículo 24 ya vamos a ver, se traduce como tiempo, designa un tiempo. Ustedes saben que en profecía un tiempo equivale a un año lunar, 360 días, tiempos en plural, 720, y la mitad de un tiempo, 180, 6 meses, 180 días. Entonces, aquí dicen, después del pacto con él, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Se refiere a la política romana de convenir lo que hoy llamaríamos pactos de ayuda mutua, como por ejemplo el Tratado de Ayuda y Amistad con los judíos que se realizó en ese año que ya mencionamos, 161. Y teóricamente esos pactos tenían el objeto de proteger y promover intereses mutuos. Así Roma parecía desempeñando el papel de amiga y de protectora, como Estados Unidos hoy, pero tenía interés, mucho interés, solo para obrar con engaño. Siempre traicionaba a los países con los que hacía este tipo de pactos y aparecía valer sus acuerdos a su propio beneficio. A menudo imponía las cargas de la conquista sobre sus aliados, pero generalmente se reservaba para sí misma los frutos de sus conquistas. Y al fin estos aliados eran absorbidos por el imperio romano. Verso 24. Y aquí viene muy interesante. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Y aquí está hablando del rey del norte, que en este caso es Roma, ¿no? Estamos hablando ya hace rato del rey del norte, que es Roma. El comentario bíblico adventista, vuelvo allá porque es que él expresa mejor las cosas de lo que yo pudiera decir, ¿no? En su tomo cuarto, página 897, nos dice que el hebreo aded, hasta tiempo. Esta expresión aquí dice, y esto por un tiempo. Esta expresión señala un determinado tiempo cuando artimañas del poder del cual se habla aquí llegarían a su fin. La palabra ed, tiempo,
quizá no debiera entenderse aquí como un periodo específico, ni como un periodo profético. Esta palabra que en los capítulos 4, 16, 7, 25 se traduce tiempos, es la palabra aramea Idán. Y en el capítulo 12, 7 que vamos a estudiar pronto es el hebreo Moed. Entonces, Aded parecería señalar un tiempo indeterminado. El poder impío habría de obrar hasta que se alcanzara ese límite fijado por Dios. Dice, y esto por un tiempo. Entonces, las cosas no son tan fáciles. Sigue diciendo el comentario bíblico que los que creen que aquí se indica un tiempo profético ven en los acontecimientos narrados una referencia al lapso durante el cual la ciudad de Roma continuaría como sede del imperio. Entonces, miren lo que han hecho. Se considera que el año 31 antes de Cristo es la fecha del comienzo de un tiempo, o sea, de un tiempo profético que serían 360 días o años. El año de la batalla de Accio, acuérdense, cuando Augusto triunfó sobre Marco Antonio y Cleopatra y le da un nuevo rumbo al Imperio Romano. Entonces, desde el año 31 antes de Cristo más 360 años, si se aplica una profecía así, pues esto llega hasta el año 330. Y ya estudiamos en un capítulo anterior, que es el año en que la sede del imperio fue trasladada de Roma a Constantinopla. El imperio se dividió, una sede en Roma y otra sede en Constantinopla, y fue la caída fatal más adelante del Imperio Romano. Algunos estiman que la declaración de este versículo es una predicción de la política romana para con las regiones conquistadas del imperio. Estoy leyendo el comentario bíblico. La historia registra que el botín de la conquista se distribuía generosamente entre los nobles y los comandantes del ejército y que por lo general a unos soldados rasos recibían tierras en regiones conquistadas por un tiempo. Ay, ay, ay. Los que creen, sigamos pasando. Los que creen que es un tiempo considerable, esto de que ninguna fortaleza pudo resistir la presión de los invencibles legiones de Roma. Eh, Seguramente esta fortaleza de la que habla aquí, pues era las legiones invencibles, pero que ya más adelante van a ser vencidas, por supuesto. Bueno, avanzando, nosotros diríamos que lo haremos ya en un próximo capítulo. Ya el tiempo no nos da. Y como ustedes ven, hemos seguido con el rey del norte, que en este caso es Roma, porque cuadra perfectamente en la descripción profética. Otros han dado otras interpretaciones, pero pienso yo que esta sería como la más juiciosa, ¿ya? Este rey del norte es Roma, el imperio romano. Y ya vamos a ver entonces el final de ese imperio en nuestro próximo capítulo, en el cual continuaremos estudiando el capítulo 11 de Daniel. Para terminar, yo siempre imagino qué puede decirnos Jesús al terminar un estudio como este. Pienso que Él dice esta noche, la historia de este mundo está en mis manos. Y eso es verdad. Todo se cumplirá con un propósito, acabar el pecado y el mal. Finalmente, regresaré por ti para llevarte a las mansiones del cielo. ¿Estás preparado? Uy, qué pregunta. ¿Estás preparado? Bien, aquí terminamos nuestro tema por hoy. Seguiremos el próximo viernes, no se lo pierdan. Y demos gracias a Dios porque ha hecho posible este estudio en el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por la revelación de tus profecías. No son fáciles, pero ahí se ve tu mano, como anticipadamente, tantos siglos antes, tú profetizaste todo este desenvolvimiento. Y tus planes se cumplirán. Y tu Hijo regresará pronto cuando tú le digas, Espíritu de Dios, prepáranos espiritualmente para ese encuentro maravilloso. Lo pedimos en el nombre amado de Jesús.
Amén. Amén. Nuestro próximo capítulo será el 34 y se llamará igual, El Rey del Norte y del Sur, pero en su cuarta parte. Estamos invitados. Próximo viernes, 7:30.